Muy bien, muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Encuéntrense donde se encuentren en estos momentos. Y para mí es un privilegio de nuevo dirigirme a ustedes con la exposición de la palabra de Dios en nuestra serie sobre la epístola a los romanos. Para mí personalmente es un privilegio poder exponer esa epístola tan importante del apóstol Pablo, y hoy llegamos al final del capítulo 2. El título del mensaje de hoy va a ser Ritos vacíos y justicia verdadera, y va a cubrir toda la segunda parte del capítulo 2. Para aquellos que quieren seguirnos en su Biblia, y espero que todo el mundo lo haga, el texto es Romanos capítulo 2, versículo 17 al 29. Dijo el gran escritor C.S. Lewis en una ocasión: uno de los grandes males es institucionalizar a Dios. De todos los hombres malos, los religiosos son los peores. Y obviamente C.S. Lewis tenía su clara intención con esa palabra. Estaba hablando de aquellos que están llevando el nombre de Dios, hablando en su nombre, pero realmente viviendo vidas distintas. Y él mismo luego siguió escribiendo: ningún demonio es tan peligroso como el demonio religioso. El hipócrita realmente es un ateo camuflado, porque si de verdad creyera en el Dios de la Biblia, no haría las cosas que hace cuando nadie le ve. Son palabras de C.S. Lewis que encajan muy bien con el texto que hoy tenemos por delante. En nuestro estudio de la Epístola a los Romanos, a esta altura hemos llegado a conocer el análisis que hace el apóstol Pablo sobre todos los hombres, y respectivamente de la cultura donde viven y respectivamente del lugar donde están. Pablo tiene la intención de viajar a Roma. Esto es el sueño que él tiene, es la visión que él tiene, y desde Roma él quiere emprender viaje a España. Y como nunca ha estado en Roma, lo que quiere hacer es presentar el evangelio que él predica a los creyentes en Roma. Y es la razón por la cual él escribe esa carta que conocemos como la epístola a los romanos. El tema central es el evangelio que Pablo predica. Y dije ya varias veces en las últimas semanas, la palabra evangelio, evangelion en griego, significa las buenas noticias. Pero antes de predicar las buenas noticias, hay que saber qué exactamente son las malas noticias. Y es exactamente el procedimiento de Pablo. Después de los saludos y después de decir que realmente está orgulloso de este evangelio, que es como poder divino, lo dice en los versículos 16 y 17 del primer capítulo, él intenta ponernos el espejo, hace, para decirlo así, una radiografía divina de la vida humana, y de esa radiografía no hay quien se escape. Da igual si tiene trasfondo pagano, da igual si tiene trasfondo judío, como vamos a ver hoy, el resultado de su análisis es devastador. Todo el mundo es culpable delante de Dios. Primero él habla del pagano. Obviamente alguien podría haber dicho: esa gente no tiene la revelación divina y por lo tanto no pueden ser culpables. Pero Pablo responde a esto: sí, es verdad, no han tenido la revelación divina por escrito, pero han tenido la revelación divina en el entorno donde viven. Han visto su creación, han visto el sol,
la lluvia, las montañas, todos son simplemente efectos del inmenso poder de Dios. Los atributos divinos están escritos en lo que nosotros llamamos naturaleza. Realmente el nombre bíblico es la creación. Y por lo tanto, Pablo llega a la conclusión, por lo tanto, nadie tiene excusa. Luego, y de eso hablamos la última vez, hablamos de entre los paganos de una categoría especial, de los moralistas, de aquella gente que tenía más conocimiento. Podrían bien caer en esa categoría, por ejemplo, los grandes filósofos de los griegos, un Sócrates, un Aristóteles, un Platón, gente con una moralidad muy alta, que esperaba algo por el estilo de la gente de su entorno. Y Pablo dice, ellos tampoco viven según la barra de medir que aplican a otros. Son también culpables solamente tomando en cuenta sus propios principios, que muchas veces son principios que están incluso conforme con la revelación divina. Tampoco viven a la altura. Y hoy, en lo que vamos a estudiar hoy, llega al tercer grupo, que son los judíos. Ellos podrían decir, y de nuevo, me gustaría que nos tomásemos en cuenta simplemente que una buena parte de la iglesia de Roma se compone de judíos. Esto era normal en la época cuando Pablo escribe la carta, que es aproximadamente en la mitad de los años 50 del primer siglo. Entonces, ellos podrían haber dicho, pues sí, los paganos no saben nada de Dios. Los filósofos siguen a sus ideales y no viven a la altura. Pero nosotros, los judíos, para decirlo así, tenemos noticias directas de Dios. Tenemos la ley, tenemos a Moisés que nos ha dado la ley, tenemos privilegios que otros no tienen. Somos portadores de las promesas divinas, etcétera, etcétera. Seguro que por eso Dios tiene que tener más consideración con nosotros. Además, somos su pueblo elegido. Bueno, de ese tema Pablo va a hablar más tarde en los capítulos 9 al 11. Y la gente que dice esto, en su gran mayoría no se dan cuenta que representan el papel que en la parábola del hijo pródigo cumple el hijo mayor. Esto es precisamente el papel de los judíos. Lo que ellos pensaban de su propia situación simplemente no concordaba con la realidad. Las palabras más fuertes que nuestro Señor jamás ha dirigido a nadie fueron las palabras como, por ejemplo, en Mateo capítulo 23, a los judíos muy religiosos de su tiempo, los fariseos, los saduceos. Los llama de todo en ese capítulo 23. Entre otras cosas, les echa en cara su hipocresía. Y obviamente había pocas cosas que a nuestro Señor le podía sacar tanto de quicio como este pecado, exigir de otros lo que uno mismo no cumple. Las palabras de Pablo en Romanos capítulo 2 no son tan fuertes como los del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 23, pero van exactamente en la misma dirección. Y vamos a escuchar ahora esas palabras y imagínate este efecto, el efecto de estas palabras en la vida de una persona que se considera como superior a los demás por su historia. Así dice la palabra de Dios, capítulo 2, y vamos a leer a partir del versículo 17.
Bueno, voy a leer un poco antes. Voy a leer a partir del versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sin razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y ahora, a partir del versículo 17, empieza ahora a hablar de los judíos. Dice, y aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad, instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Sí, pues el incircunciso guardar las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Hasta aquí la palabra de Dios. Vamos a orar un momento. Gracias, Señor, te damos por estas palabras, palabras que en su claridad son difíciles de superar. Señor, durante 20 siglos han sonado esas palabras y nos deben de haber instruidos, y sin embargo caímos y recaímos de nuevo en ese terrible pecado que es la hipocresía. Tú originalmente te dirigiste con esto a los judíos, pero nos damos cuenta que muchas veces nosotros también estamos en grave peligro de caer en exactamente la misma cosa. Señor, ayúdanos a escuchar bien tu palabra, lo que nos quieres decir en esta noche, esta tarde, esta mañana. Y te pedimos, Señor, que tú hagas tu obra a través de tu Espíritu Santo en las vidas de cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén. Pablo empieza ahora con ese tercer grupo a los cuales se va a dirigir. Bueno, hablo de 3 grupos porque el grupo de los paganos se ha dividido en 2. O sea, los paganos normales, los paganos, digamos, de nivel más alto, que se creen muy moralistas y
y bueno, con ciertos dotes filosóficos. Y luego, pues aquí él directamente se dirige a ese segmento de la población también de Roma y de la iglesia en Roma, que son los judíos. Y recuerdo que esto forma parte del trasfondo contra el cual se predica el evangelio. Y él dice, mis queridos judíos, ahora os toca a vosotros. Me vais a decir que tenéis privilegios especiales. Tienes el sobrenombre de judío. Y es muy interesante, en la carta a los romanos la palabra judío o israelita, sobre todo en los capítulos 9 a 11, se usa en diferentes sentidos, ¿vale? Aquí obviamente se usa la palabra judío, como queda claro por el texto, como el que pertenece a cierto grupo étnico o cierto grupo religioso, ¿vale? Pero este grupo étnico, ese grupo religioso realmente es idéntico con el pueblo de Dios, que también Pablo lo llama a veces los judíos, ¿vale? Entonces, los judíos no solamente son los judíos también pueden ser los judíos y los gentiles. Bueno, para poner las cosas un poco más complicadas de lo que parecen, pero creo que todo lo vamos entendiendo. Esto es la idea. Entonces, una vez más, tenemos que prestar mucha atención al contexto en el cual se usa cierta palabra. Bueno, ahora él se dirige, vamos a decirlo así, al judío religioso de turno. Obviamente no a los creyentes, a los que han recibido a Jesús como su Mesías, sino aquel que pertenece a ese ámbito religioso de los judíos. Y es como si los pusiese allí en el banquillo para hablarles, digamos, de tú a tú. Tienes el sobrenombre, quiere decir que te llaman judío, te jactas con eso, lo consideras un título, lo consideras un honor y por supuesto te refieres a la ley como esa revelación especial que Dios os ha dado y estás orgulloso de esto. Obviamente, no cabe duda de lo que Pablo aquí dice. Es y sigue siendo un privilegio. El pueblo escogido de Dios. Esta historia ya lo hemos visto en varias ocasiones y seguramente la gran mayoría de los que me escuchan ahora estáis familiarizado con ese tema. Pueblo escogido. Allí podríamos hablar de la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los patriarcas, como Dios a través de los siglos preparaba un pueblo para sí y de ese pueblo finalmente iba a venir el Mesías. Y por eso se llama Israel, como era el nombre de Jacob que Dios le había dado. O se llaman los judíos, que viene de la tribu de Judá, que era la tribu que al final se quedó. Y dicho sea de paso, no hay que olvidar que en el sentido estricto de la palabra étnico, Pablo no era judío, era de la tribu de Benjamín, ¿vale? Era benjaminita, si se quiere. Por eso esa terminología es particularmente, y me extraña mucho que a veces no se hace hincapié en los comentarios a esto. No hay que olvidar que Pablo, según su etnia, era benjaminita, ¿vale? Él mismo lo dice. Por eso a veces puede ser un poco confuso si no lo tomamos en cuenta como él usa esa terminología, ¿vale? Bien, pero vamos a dejar esto de momento de lado. Tienen ese privilegio. Los judíos eran de la tribu del Mesías, la misma tribu del rey David. Tenían el tabernáculo, luego tenían el templo. Jerusalén, su capital, era el lugar donde se adoraba a Dios. Es ahí donde el cielo, para decirlo de alguna manera, estaba abierto. Allí estaba la presencia de Dios, el único sitio donde Dios se dejaba adorar. Y esto, tener a Dios morando entre ellos, era un privilegio que era único
era el único pueblo sobre la faz de la tierra que Dios había escogido con el fin de proclamar su nombre día tras día y noche tras noche, por las mañanas y por las tardes. Se apoyan en la ley, dice el versículo 17, en la segunda parte. Esa ley que Dios había revelado, que refleja su carácter. Esa ley que era regalo de parte de Dios para los judíos. Dios ha hablado y les ha hablado a ellos particularmente. Hay pocas religiones que pretenden que Dios se ha dirigido a él por escrito. Los judíos eran uno de ellos y además el que les habló por escrito era el auténtico Dios, no una imitación. El creador de los cielos y la tierra, Yahvé era su nombre y sigue siendo su nombre para siempre. Un tremendo privilegio. Y por eso de generación en generación fielmente transmitieron esos documentos que finalmente después de siglos y milenios llegan a nuestras manos y los conocemos como el Antiguo Testamento, lo que ellos llaman el Tanaj. Y esto indudablemente nos tiene que merecer un respeto. Y sin embargo, ahí está la tragedia. Ellos tienen ese privilegio, tienen las escrituras, pero no obedecen a lo que Dios les ha dado. Lo estudian, cada letra, cada simbolismo. Buscan una segunda lectura, una tercera, un sentido más profundo detrás de todo esto. Y con tanto bosque ya no ven la madera. Realmente esto es la gran tragedia de cualquier persona que con tanto estudiar, incluso si estudia la auténtica palabra de Dios, pueda finalmente quedar allí en sus estudios y separar esos estudios de su propia vida. La Biblia no quiere ser besada y estudiada solamente. La Biblia quiere ser vivida y honrada y puesta en práctica en el día a día. Se glorían de su Dios y con derecho, así termina el versículo 17. Le invocan, se dirigen a él y esto les vale mucho. Incluso estaban dispuestos a ser expropiados, ser perseguidos, incluso matados por esa confesión y por mantener la tradición de sus padres. Eso, lo digo de nuevo, nos merece un respeto. Son un pueblo que conocen la voluntad de Dios, dice el versículo 18. Es una gran verdad. Dios revela su voluntad en su palabra. No hay otra. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo saber acerca de este Dios? Y la respuesta es a través de la revelación que Dios ha dado a los judíos. Les ha puesto un tesoro en sus manos. Y por eso hay que leer lo que Dios ha revelado, hay que interiorizarlo, hay que mastigarlo, hay que hacer del estudio de lo que Dios ha revelado uno de los propósitos más importantes de nuestra vida. De eso no cabe ninguna duda. Es esa palabra que nos hace sabios. Hay todo un libro del Antiguo Testamento dedicado a la sabiduría, el arte de vivir, que es el libro de Proverbios, que no es otra cosa como una puesta en práctica de la ley de Moisés. Y así dice ese versículo, conoce su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. ¿Sí? Le das tu sello de aprobación. Dices que esto es la palabra de Dios. Y estás dispuesto incluso a morir por esa palabra. Hasta aquí todo muy bien. Pero esto no es todo.
Son un pueblo que enseñaron la voluntad de Dios también a otros. No se lo guardaron para sí mismos. Y así lo dice el versículo 19, versículo 20. Hay una serie de palabras que indican que los judíos también sentían, y con derecho, la vocación de ser portavoces, o como se dice en América Latina, voceros de Dios. Aquí tenemos algunas de esas palabras: instructor de los indoctos, maestro de niños. Bueno, no estamos hablando de la escuela dominical, estamos hablando de un niño como una persona que aún no lo entiende y necesita instrucción. Aprendemos en el versículo 21 que enseñan a otros, que predican, etcétera, etcétera, etcétera. Si miramos a cada uno de esos títulos, indican que los judíos sentían una vocación de instruir a los demás. Bueno, a veces se olvidaron de ello. Había épocas en la vida del pueblo de Israel donde esto cayó en saco roto. Pero básicamente esto era su vocación. Unos privilegios tremendos, como ningún otro pueblo sobre la faz de la tierra lo tenía. Y sin embargo, no eran capaces, la gran mayoría de ellos, y hasta el día de hoy, de reconocer a su Mesías. Tenían todo por delante de sus narices. Tenían en su Biblia el capítulo 53 de Isaías. Tenían las profecías de los profetas, tenían el lugar del nacimiento de los profetas, del Mesías. Tenían todo por escrito y sin embargo la inmensa mayoría del pueblo judío hasta el día de hoy se ha cerrado completamente a aceptar esta verdad. Nosotros podemos quedarnos ante este hecho singular y trágico un poco perplejos y podemos preguntarnos cómo es posible hacer esto, y nos olvidamos en el mismo momento que estamos rodeados de personas que hacen exactamente esto. E incluso puede haber el peligro que nosotros mismos caemos en la misma trampa. El hecho es que estamos rodeados, la gran mayoría de nosotros, de gente que vive la fe y que se exponen domingo tras domingo a una predicación o a dos o incluso a tres, y que realmente esto en sus vidas, a la hora de la verdad, poco o nada significa. Es una de las grandes tragedias tratar con lo sagrado, incluso hacia el exterior, valorar lo que es sagrado, pero luego vivir una vida doble, una vida que no tiene nada que ver con esto. Y una vez más lo digo, hay que tener mucho cuidado en decir de esas aguas no beberé, porque ha pasado con todo un pueblo. Y nosotros, el pueblo de Dios del nuevo pacto, no estamos exentos de este peligro. Pero Pablo todavía no ha terminado. Después de hablar de los privilegios de los judíos, ahora habla de un capítulo efectivamente bastante triste, que es el capítulo de su doble estándar, de su doble moral. El significado de las palabras que tenemos en el versículo 21 hasta el versículo 24 es tan claro y tan evidente que no hace falta ni siquiera exponerlo. O sea, es simplemente con escucharlo sería suficiente. De nuevo, vamos a escuchar lo que Pablo escribe en el versículo 1. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas,
que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Enseñan lo que ellos mismos no guardan. Y si leemos el capítulo 23 de Mateo, tenemos ejemplos de sobra. Uno de los ejemplos que yo personalmente he conocido que más me ha tocado realmente fue en los primeros años de misionero en España. Recuerdo que fui con un compañero a un parque para intentar entablar conversaciones con personas que encontramos ahí. Y nos encontramos con una persona que fue bastante interesante. Él dijo, bueno, yo os admiro por lo que estáis compartiendo, pero mira, yo no sé lo que soy, yo era romano católico, pero sinceramente la fe no me atrae y te voy a explicar por qué. Nos contaba que él en su juventud era una persona que se sentía muy atraído por la fe. Y tenía un cura allí donde estaba, que era una persona bastante rara en el sentido que obviamente vivía una vida doble. Y esto, cuando él era joven, él se daba cuenta de ello, como muchas otras personas se han dado cuenta. Y en una ocasión, cuando ese cura habló con este amigo que encontramos en el parque, siendo joven, le dijo, chico, no sabe lo duro que es cuando quieres inculcar en otros cosas que tú mismo no crees. Y él dijo, esto fue el momento cuando ya no quería saber nada de la fe. Lo duro que es que tienes que inculcar en otros las cosas que tú mismo no crees. Esto sí que es duro. Y me temo que este fenómeno no solamente tenemos entre los judíos y los católicos romanos, sino también lo podemos tener perfectamente en nuestro entorno evangélico. Inculcar en otros lo que tú mismo no crees. Pero me vas a decir, ¿pero esas cosas existen? Te puedo decir, y créemelo, infelizmente sí que existen. A veces cuando uno tiene que escuchar las historias que la gente te cuenta, a veces uno no quiere dar crédito, pero es así. Y lo que Pablo dice aquí realmente es una de las grandes tragedias que pueden existir en el mundo de la fe, o más bien debería decir en el mundo de la ausencia de la fe, porque una fe profesada, una fe exterior, que no es correspondida por obras que corresponden con la confesión, es simplemente absolutamente de valor cero. Es basura, no sirve para nada. Y es la razón por que el Señor es más benevolente con un ateo profesante, que por lo menos es coherente en lo que hace, que con una persona que por un lado pretende creer en Dios y por otro lado con su forma de vivir le está traicionando continuamente. Enseñan lo que no aprenden. Los fariseos de los tiempos del apóstol Pablo, no hay que olvidar que Pablo mismo era un fariseo. Estaban interesados en lo que Dios dijo, pero no en el propósito. Y esto realmente Pablo lo confiesa. Esto finalmente cuando se ha dado cuenta de ello, se daba cuenta que toda su inteligencia, todo lo que había estudiado, realmente no sirvió para nada. Prestaron mucha atención a las formalidades, los detalles de la ley, y esto sí que era para llenar tomos, pero descuidaban el corazón.
sirvieron a Dios según la letra, pero no les interesaba el espíritu de la letra. O como un ejemplo que el Señor mismo ha usado, cuidaron mucho en lavar sus manos, pero no sus corazones. Roban, por ejemplo, las casas de las viudas, y lo robaron antes y lo robaron después. Mateo capítulo 23, versículo 14, por ejemplo, ahí el Señor mismo lo menciona. El adulterio era rampante entre los rabinos. Claro, tenían su manera de arreglar las cosas para que no pareciera adulterio. Por ejemplo, divorciando a su mujer porque se le había quemado la comida, o porque encontraron otra razón, porque ya no era tan guapa, o por la razón que sea. Bastaba con un escrito. Hoy podríamos decir, bueno, el rabino lo que tenía que hacer es mandar un SMS a su mujer, estás divorciado y punto final. Y ya puede ya buscarse otra. Bueno, todo según la ley a primera vista, por lo menos según su interpretación de la ley. Esto es lo que Dios llama hipocresía y adulterio. Y esto es solamente un ejemplo. Y esta historia, pues, no solamente, o este fenómeno se conoce de entre los judíos. Por supuesto, podríamos mirar alrededor nuestro y vamos a encontrar ejemplos de sobra. ¿O cómo es esto de robar lo que es de Dios? También es algo que Pablo menciona aquí. Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Hurtas es coger lo que no es tuyo. Y eso empieza con el dinero y termina con el tiempo de los demás. Deshonran a Dios con sus pecados. Versículo 23 dice, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. La gente que no es creyente no es tonta. Nos observan. Y nos observan particularmente comparando nuestras exigencias morales con nuestra propia vida. Esto es algo que hemos vivido durante, en muchas ocasiones. Cuando, por ejemplo, recuerdo un vecino en Coslada, donde vivíamos los primeros años de nuestra estancia en España, que en una ocasión le encontré en la calle y él me dijo, mira, yo he escuchado tu testimonio en una campaña evangelística. Efectivamente, la teníamos ahí al lado de nuestro piso en el parque municipal. Esto fue en el año 87. Cuando él me habló, corrió el año 91 y él me dijo, yo sé quién eres, porque yo te lo he visto aquí y durante estos 4 años yo te he observado. Dije, madre mía, ¿qué habrá visto este hombre en mi vida? Comiendo el pan, guardando cola, esperando al autobús, etcétera, etcétera, porque en el vecindario no se conoce. ¿Qué habrá pensado este hombre de este bicho raro que se llama evangélico? Bueno, obviamente en su caso tenía suerte, porque me dijo, sí, la verdad es que me interesa saber un poco más de tu fe. Por cierto, sigo teniendo contacto con él hasta el día de hoy, año 2022. Una de las razones por que el mundo se burla de nuestro Dios es el comportamiento de su personal de tierra, de ti y de mí. Sí, podemos echarles la culpa a ellos, pero muchas veces su forma de burlarse de la fe viene de la poca credibilidad que merecemos en sus ojos. Y pueden tener razón o no tener razón, pero como se suele decir, cuando el río suena, agua lleva. Y algo habrá a veces que les puede dar la razón en sus reticencias.
Incluso me atrevo a decir que el impedimento mayor para el evangelio no es la enemistad del mundo, sino la hipocresía de aquellos que pretenden ser creyentes y viven espaldas a Dios. ¿Y cuánta gente habrá de esos en nuestras iglesias? Pues lo sabremos algún día. Y yo simplemente digo, no somos aquellos que vamos a tener que ir por ahí jugando policías. Dios pondrá a cada uno en su momento, en su sitio. La forma como nos comportamos, lo exterior, el nombre que tenemos en presencia de los demás, esto al fin y al cabo va a quedar atrás. Si algún día tú y yo vamos a estar cara a cara con nuestro Señor, y esto será el momento de la verdad. Lo único que podemos decir con absoluta seguridad es que los ritos, las formas, lo que hemos mantenido falsamente delante de los demás, no nos van a salvar en aquel momento. El versículo 25 dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Pablo todavía no ha terminado. O sea, cuando él mete el dedo, lo mete hasta el fondo en la llaga. Y duele mucho. Su argumentación es tan implacable como tajante. Ahora combate a la hipocresía de los judíos en su último reducto, la circuncisión, lo más sagrado que ellos tenían aparte de la palabra de Dios, que era la misma señal de su pacto con Dios. La circuncisión. Esto, según sus creencias, me convierte en judío. Hace que formo parte del pueblo de Dios. Y esto fue un tremendo y sigue siendo un tremendo error de cálculo. ¿Y no es esto lo que en el ámbito cristiano nos siguen enseñando hasta el día de hoy? Por ejemplo, que es el bautismo que nos convierte en creyentes. No hay una institución religiosa muy grande en este mundo que enseña exactamente esto. Y no es cierto que incluso algunas iglesias de la Reforma han caído en esto de enseñar que es el bautismo que nos convierte en cristianos. Es la razón porque antiguamente, cuando se conquistaron nuevos continentes, los misioneros romanos católicos podían subir y bajar ríos y echar agua bendita en las orillas de las selvas colindantes para así bautizar y convertir en cristianos a todas las tribus que vivieron allí. Bueno, realmente, si no fuera la cosa tan triste, uno podría reírse a carcajadas. ¿Somos capaces de convertir nuestra fe en una comedia? ¿Es posible realmente institucionalizar algo tan sagrado como es la pertenencia al pueblo de Dios en cosas exteriores? La Biblia desconoce la pertenencia al pueblo de Dios que se define en términos de ritos. Y esto es algo que nos tiene que entrar en la cabeza si queremos entender el evangelio que Pablo predicaba. Los ritos no nos sirven, ni los sacramentos nos sirven para canalizar las bendiciones de Dios. Ni es el pastor ungido que es instrumento elegido de Dios para hacernos más santos. Ni es dar el diezmo, ni es dar las ofrendas que tú quieras, ni es pertenecer a cierta iglesia o tener tu nombre escrito en letras de oro en los primeros bancos porque has dado un donativo de 10,000 euros o cosas
por el estilo que se nos ocurren. Ritos sin obediencia no sirven para nada. Dice el versículo 25, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Quiere decir que te condena a ti mismo, que es peor todavía. El que obedece sin haberse sometido al rito está incluso mejor parado que el hipócrita. Pablo dice en el versículo 26, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. De nuevo, son palabras de esto, no hay que escribir un tomo entero de comentarios. Esto está más claro que el agua, lo que Pablo quiere decir con esto. La realidad sin rito es mejor que el rito sin realidad. Así de sencillo. Y en esta categoría cae, por ejemplo, la mujer de Sirofenicia, de la cual nuestro Señor le da un excelente testimonio. No era judía, pero entendió. O el militar romano, que solicitó la ayuda de nuestro Señor, no estaba circuncidado de ninguna manera, comió carne de cerdo, seguro, posiblemente un jamón de bellotas, cuando había una fiesta correspondiente, pero confió en nuestro Señor. O Cornelio, en Hechos capítulo 10. Son solamente 3 ejemplos, y como sabéis hay bastante más. Y esto nos lleva a donde Pablo nos quiere llevar. Versículos 28 y 29. La verdadera fe no es externa, sino interna. Y esto es lo que Jesús quería enseñar a los que le escuchaban durante 3 años y medio. No son los ritos, no es lo exterior, es lo interior que cuenta. Pues no es judío el que lo es exteriormente. O sea, aquí la palabra judío se usa en otro sentido. Ya lo estáis cuenta, lo que dije al inicio. Aquí judío significa perteneciente al pueblo de Dios. No es el judío, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu y no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. La cura para la hipocresía no es reforma externa, sino cambio interno. Nacer de nuevo por el Espíritu Santo, cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne. Llegamos a la conclusión. Después de leer esto, un judío se debe de haber sentido profundamente ofendido. Menos mal que la palabra que escribe, de él que lo escribe, que él mismo es judío en ese sentido, aunque es benjaminita, pero es rabino. Y en ese sentido, pues, sabe de qué está escribiendo. Es una bofetada sonante para cualquier judío. ¿Cómo se atreve ese hombre a escribir esto? No se atreve simplemente porque lo ha vivido en sus propias carnes. Sabe mejor que nadie lo que es el rito exterior. Él mismo confiesa todo esto con pelos y señales en la carta que escribe a los filipenses.
Hipócrites. Bueno, eso seguramente lo habéis escuchado, no será la primera vez que lo vais a escuchar. La palabra griega de la cual viene nuestra palabra hipócrita en español, hipócrites, es lo que hay debajo de la máscara, ¿vale? O sea, era en el teatro clásico de los griegos, pues lo que pusieron encima, esa máscara, esto se llamaba hipócrites. Lo auténtico es lo que había debajo de la máscara, ¿vale? Por lo tanto, si Dios te hubiera hablado en este momento, yo te recomendaría realmente quitarte la máscara. No tienes que hacerlo delante de todos, pero hazlo delante de tu Señor. Es fácil realmente engañarnos a nosotros mismos con nuestra doblez y nuestro sentido de autojustificación que parece que es tan difícil de controlar. Si Pablo tenía la intención de condenar, lo ha conseguido, porque no tienes escapatoria, si eres judío o no judío, si eres hipócrita o no. Si esto no se aplica a ti, pues lo que se aplica a ti lo hemos estudiado el domingo pasado o el domingo anterior al pasado. Vas a caer en una de las tres categorías. Y si esto te acusa, pues me alegro, porque eso es el primer paso para una mejoría. Realmente la conclusión a la cual llegamos, y esto Pablo lo va a poner con todo lujo de detalle en el siguiente capítulo, es que nadie tiene excusas delante de Dios. ¿Y esto qué quiere decir? Que todos somos pecadores sin excepción. Que nadie es demasiado bueno para que no tenga que pasar por este aro. Es que no hay otra forma. No hay otra. Realmente el trasfondo que tenemos es un trasfondo negro. Un trasfondo que solamente requiere una cosa, que nos empuja a los brazos de Cristo. Incluso lo quiero decir para aquellos que tal vez ahora nos escuchan y dicen, bueno, el Espíritu Santo me ha convencido de cosas en mi vida que no están bien. La prédica no termina con la condena. La prédica termina con las palabras que hay esperanza para ti. Sí, es posible que también siendo evangélico hayas vivido o puedes vivir una parte de tu vida de forma hipócrita. Esto es posible. Pero no te quedes ahí. Y quiero decirte en este momento que hay esperanza. A Dios no le vas a sorprender. Él te conoce. Siempre te ha conocido. Y lo que tenemos que darnos cuenta es una cosa, que no somos más, pero tampoco menos que pecadores que hemos hallado gracia en los ojos de Dios. Porque nadie de nosotros, ninguno, es suficiente para poder presentarnos delante de Dios en algún momento y decir, heme aquí, déjame entrar en el cielo porque me lo merezco. De eso nada. Todos somos pecadores que hemos hallado gracia. Y esto es el Evangelio. Y nos conviene nunca jamás olvidar esto. Nuestro mensaje para aquel que está fuera tiene que ser, delante de Dios no vas a tener excusa. Y da igual si eres judío, si eres pagano, si eres ateo, agnóstico o como te llames. Pero estás bienvenido. Dios te llama, Dios te ama. Dios va en búsqueda tuya. Él quiere que estés realmente uno de ellos que reciben la salvación. Y por eso en ese momento también me dirijo directamente a ti. Si tú sientes que Dios te llama, pues ahora es el momento de responder.
No tienes que pasar por ningún rito. Ni tienes que mandar dinero, ni levantar la mano, ni pasar enfrente, ni nada por el estilo. Simplemente lo que tienes que hacer es entregar tu vida al Señor y hablar claro sobre lo que Dios te ha revelado en tu propia vida, sobre tu pecado, sobre tu insuficiencia delante de Él. Y si eres creyente, y si Dios te ha hablado en ese momento sobre algo que hay en tu vida, pues entonces hazle caso. Confiesa tus pecados al Señor en este momento. Si te ayuda, busca un pastor o una persona de confianza para hablar de esos temas. Pero realmente a donde tienes que acudir es a Dios. Estos fueron los primeros 2 capítulos y creo que ahora entendemos mejor lo que es el Evangelio de Pablo, porque lo que hemos leído hasta el momento fueron malas noticias, muy malas noticias. Y la buena noticia es, y lo anticipo porque yo no sé si voy a vivir para el capítulo 6, 7, 8, y por si acaso lo digo ya. Gracias a Dios por Jesucristo y por la sangre que Él ha vertido en la cruz, hay esperanza para ti y para mí. Gracias a esto podemos algún día estar en el cielo, no porque lo merecemos, sino porque Cristo nos compró por su sangre y nos lavó con esa sangre. Para eso no hace ni siquiera falta circuncisión, ni hace falta bautismo, porque en el momento cuando tú crees, estás salvo. Todo lo demás viene después. Es una cuestión interior. Y por lo tanto termino con esto. Si Dios te ha hablado, ven a Él, siendo creyente, aún no siendo creyente, pero aprovecha ese momento para ajustar tus propias cuentas con Dios, para ser claro en tu contabilidad. Ven a Él y vamos a orar. Señor nuestro Dios, queremos darte las gracias en este momento. Son palabras de Pablo que realmente son tajantes. Y yo estoy seguro que para mucha gente de su tiempo, de su propia fe judía, han sido palabras hirientes. Pero a veces hay que ser claro para no dejar que nos desviemos. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes realmente a dejar que estas palabras hagan mella en nuestras vidas. Pedimos, Señor, que tú nos hables y si hay una persona entre nosotros o una persona que más tarde va a escuchar este mensaje, yo te pido que tú hagas tu obra soberana y sobrenatural en el corazón de esa persona. Te lo pido en tu nombre, Señor, para tu honra y para tu gloria. Amén. Que Dios os bendiga.